Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30. El pacto palestino es un pacto que es parte del pacto sinaítico y tiene que ver con la tierra que Dios prometió a Abraham que le daría a su descendencia. Este pacto es en parte incondicional y en parte condicional. Es incondicional porque Dios prometió darle esta tierra a los hijos de Israel y esto tendrá cumplimiento en su tiempo. Y es condicional porque Dios espera que Israel se arrepienta en su segunda venida para recibir la promesa. Es decir, Dios le pacta allí en el Sinaí para entregarle una tierra, cosa que Dios había prometido a Abraham, que le daría a él y a su descendencia. Esa tierra pues es el territorio de Israel, que van a ser entregados a Israel en la segunda venida de Cristo. El pacto palestino, según Scofield, lo divide en 7 partes principales, que son la dispersión de la tierra por causa de desobediencia, el arrepentimiento futuro de Israel cuando éste todavía está disperso, el regreso del Señor, la restauración de Israel en la tierra prometida, la conversión nacional de Israel a su tierra, el juicio de las naciones enemigas de Israel, la prosperidad nacional de Israel como nación. El pueblo de Israel, a quien Dios entregó el pacto de la ley, se caracterizó por una continua desobediencia a la ley de Dios, en abierta rebelión a sus estatutos y leyes. La conducta de los hijos de Israel se caracterizó por la escritura que dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó. Jueces capítulo 1, capítulo 6, verso 1, verso 10, capítulo 10, verso 6, dice lo mismo. También expresa, encontramos aquí en este libro, el libro de los jueces, también encontramos la expresión que dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. La más grande desobediencia contra el mandamiento de Dios fue una continua apostasía de Israel al dejar a Jehová por los ídolos. El pueblo de Israel rompe también con el pacto de la teocracia al pedir que un rey gobernara sobre ellos. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8, verso 7. Allá en el Sinaí, el pueblo de Israel había dicho: haremos todo lo que Dios nos ha dicho, sometiéndose así entonces al gobierno de Dios. Pero aquí no quieren ya que Dios lo gobierne directamente, sino que sea establecido un rey, como tiene todas las naciones. El juicio que Dios desató sobre Israel durante esta dispensación por causa de la apostasía y la idolatría fue la dispersión. Esta dispersión era parte del juicio por la desobediencia, dice la Biblia: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Deuteronomio capítulo 28, verso 64. Pero el verdadero juicio de esta dispensación para librar al pueblo de Israel y a los gentiles cayó sobre Cristo, al ser crucificado en la cruz del Calvario por Israel y todo el mundo gentil. La muerte de Cristo satisface la demanda de Dios para el pecador y el juicio que debía caer sobre Israel por no cumplir la ley, así como satisface también la demanda de Dios para todo el mundo gentil, para la generación del nuevo pacto en la dispensación de la gracia.
El pueblo de Israel, a quien Dios entregó el pacto de la ley, se caracterizó por esa continua desobediencia, en haberse alejado completamente de Dios. Encontramos también en esta dispensación el pacto que Dios hizo con David, llamado el pacto davídico. Es el pacto que se basa el reino glorioso de Cristo, ya que Dios prometió a David un hijo que sería rey para siempre y cuyo reino no tendría fin. Las promesas que Dios dio a David en este pacto, todas se cumplen en Cristo. Entre las promesas incondicionales están: Dios le prometió a David una casa, es decir, una familia eterna, un trono, es decir, una autoridad real, un reino que no tendrá fin, un pacto eterno, es decir, un pacto inquebrantable y seguro, misericordia firmes, misericordia firme. Todas y cada una de estas promesas Dios la cumple en Cristo, como descendiente del linaje de David, como rey, como alguien que mantendrá la misericordia de Dios. Y así pues, con este pacto culminamos la dispensación de la ley para comenzar la dispensación de la gracia. Este periodo dispensacional se llama de la gracia o del Espíritu Santo porque Dios en su gracia y en su misericordia envía a su Hijo, la que fue prometida ya a Eva, la simiente de la mujer, que libertaría al hombre de la esclavitud del diablo, del pecado, para salvar a la humanidad, pagando el precio del rescate mediante el sacrificio de su propio Hijo. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La ley bendice al que es bueno, mientras que la gracia salva al que es malo. La ley demanda la justicia al pecador, mientras que la gracia otorga la justicia de Cristo al pecador arrepentido. Escuche bien, al pecador arrepentido Dios otorga la justicia que es a través de Cristo. La dispensación de la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo y culmina con el arrebatamiento de la iglesia para los hijos de Dios. Para los inconversos, la dispensación de la gracia culmina con el periodo de la gran tribulación. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación consiste en que el hombre necesitaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 18 al 19. En el libro de Hebreos 2:3 dice, hablando acerca de la gracia y dádiva de amor de Dios, dándole tan grande oportunidad al hombre de salvarse. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hebreos 2, capítulo 3,
versos 3 y 4. Encontramos entonces la responsabilidad en esta dispensación de la gracia de la iglesia: aceptar a Cristo como Señor y Salvador y dejarse dirigir por su Espíritu Santo. El juicio que pone fin a esta dispensación es la gran tribulación, ya que Jesús profetizó y que los profetas profetizaron como los tiempos de angustia para Jacob. Sería el juicio más terrible que la humanidad pasará, porque así lo profetizó el Señor y así lo confirman los juicios del Apocalipsis. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, verso 21. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra confirma la tribulación, pero también habla de que el pueblo de Dios será librado a través del arrebatamiento. En la dispensación de la gracia pues encontramos el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de la sangre de Cristo y se basa en el sacrificio perfecto de Cristo, que garantiza la salvación, redención, santificación, justificación y vida eterna a todo aquel que cree. Jesús estableció el nuevo pacto a través de la institución de la Santa Cena, cuando dijo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estamos aquí entonces en Mateo capítulo 26, del verso 26 al 28. Encontramos la señal de este nuevo pacto, el pacto que Dios ha hecho para salvación a la humanidad a través de Jesucristo. El nuevo pacto es el pacto final de Dios para los hombres, que por su carácter incondicional es de carácter irrevocable. Scofield establece la relación del nuevo pacto con los otros pactos, ya que todos los pactos conducen a Cristo. Así, en el pacto edénico, Cristo es el segundo Adán, que recupera todas las cosas que Adán perdió. En el pacto adámico, Cristo es la simiente de la mujer que heriría al diablo en la cabeza. 1 Juan capítulo 3, verso 8. En el nuevo pacto, o en el pacto con Noé, Cristo es el más grande de la descendencia de Sem, en el cual se cumpliría el pacto. En el pacto abrahámico, Cristo es el hijo de Abraham, obediente hasta la muerte. En el pacto mosaico, Cristo vivió sin pecado y en perfecta obediencia, cumpliendo el pacto, y llevó sobre sí la maldición pronunciada por la ley. En el pacto palestino, Cristo vivió en la tierra como cualquier judío y será el que dará cumplimiento de este pacto en el futuro. En el pacto davídico, Cristo es el heredero del trono de David y la simiente de David, que reinará para siempre. En el nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento de los demás pactos con su sacrificio, que es el fundamento de la gracia de Dios manifestada para los hombres. Así pues, terminamos la dispensación de la iglesia, dispensación de la gracia. La desobediencia o la responsabilidad en esta dispensación es la de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ser dirigido por su Espíritu Santo. La desobediencia o la falla de la humanidad consiste en que el hombre no ha querido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y mucho menos dejarse dirigir por el Espíritu Santo de Dios. La consecuencia o el juicio por esa desobediencia es la gran tribulación. Termina entonces
la dispensación de la iglesia. Para comenzar, la dispensación milenial o del reino. La dispensación milenial se llama así porque es una dispensación que tiene una duración profética de 1000 años. En Apocalipsis 24 lo encontramos. También se llama dispensación del reino porque es el tiempo en que los reinos de la tierra serán entregados al Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual gobernará la tierra y restaurará a un tiempo, se restaurará nuevamente la tierra a un tiempo de paz y de bendición. La dispensación del reino comienza con la segunda venida visible de Cristo en gloria y termina con el juicio final sobre los que se rebelan contra Cristo al final del milenio y el juicio final. La responsabilidad del hombre durante esta dispensación será la adoración, la obediencia y el servicio a Cristo como Rey de la tierra y como Señor de la teocracia restaurada y por las bendiciones y los favores que Cristo dará a la tierra, a esa tierra de paz que tendrá condiciones paradisíacas. Esta adoración y servicio de corazón voluntario es lo que Dios espera que los habitantes de una tierra de paz y de justicia, donde Dios habrá reunido todas las cosas bajo una cabeza, o sea, Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entre las características de esta dispensación milenial están: Cristo reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra desde Jerusalén terrenal. Jerusalén será entonces el centro de gobierno de Cristo. La tierra que será restaurada a las condiciones del Edén producirá en toda su plenitud. Romanos 8, 19 al 22 nos habla de ello. Israel recibirá la tierra y su bendición como Dios se lo había prometido a Abraham. Israel recibirá entonces la tierra que había sido prometida. Las naciones se someterán al Señor, sabiendo que la obediencia les traerá bendiciones. Todas las cosas serán restauradas y Dios cumplirá sus propósitos. La caída o desobediencia de esta dispensación dice que después de cumplirse los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, Satanás será suelto por un poco de tiempo y Satanás los engañará, posiblemente a aquellas personas que se harán sometidos solamente externamente y no se hayan convertido de corazón. Estas personas se rebelarán contra el reinado de Cristo y se pondrán en marcha para tomar la ciudad santa y contra su Cristo y contra el ejército de los santos. Apocalipsis 20, versos 7 al 8. El juicio de esta dispensación consiste en que cuando la rebelión contra el reino de Cristo y los santos, la Biblia dice que descenderá fuego del cielo y los consumirá. Apocalipsis 29, inmediatamente el diablo que los engañaba será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 20, 10. Después que el diablo sea juzgado y condenado al lago de fuego, la tierra física desaparecerá y los muertos de todas las dispensaciones resucitarán con un cuerpo espiritual que no pueden ser destruidos y comparecerán ante el gran juicio del gran trono blanco, y los muertos serán juzgados por las cosas que de ellos están escritas en los libros, y si sus nombres no están escritos en el libro de la vida, serán lanzados al fuego, al lago de fuego, que tendrán el mismo destino del diablo, del anticristo y el falso profeta. Esta es la muerte segunda. Por la muerte primera es la separación del cuerpo del alma. Apocalipsis 20, el verso 11 al 15. Encontramos entonces el juicio de esta dispensación. Serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida. Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes.